Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos de Rollo de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para que eches rollo en tu fin de semana. Así que, comenzamos. Y bueno, como ya pudieron ver, el día de hoy vamos a hablar de unos temas, de un tema más bien muy de la nobleza. Y para dar el inicio, primero que nada, feliz año, porque pues hoy es 1 de enero, feliz año. Y así como es el inicio de año, también es el inicio de nuestra segunda parte de historia, rompe historias, iba a decir historias que rompen historia, pero no es rompe historias. Entonces, pues qué mejor que poder hablar sobre la historia de... Los Reyes Magos. Así es. Entonces, pues platícanos, Gerardo, qué es lo que nos vas a hablar el día de hoy sobre los Reyes Magos, porque estamos muy Melchor y muy Gaspar y muy Baltasar. Bueno, nos falta un Digo, yo, integrante, ¿verdad? Pero yo parezco que voy a cortar cabezas en algún video de Al Qaeda, algo así, pero sí, bueno, primero que nada, pues feliz año a todos, rolleros. Espero que se le haya pasado muy bien. Digo, las circunstancias no fueron las más adecuadas, pero se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Pero bueno, exactamente. primero que nada, como ya bien dijo mi hermana, vamos a hablar del origen de los Reyes Magos, ¿no? Y para empezar, bueno, tenemos que hacer Estamos la en el pregunta. desierto. Hay que hacer la pregunta, ¿quiénes eran esos magos que llevaron mirra, oro e incienso al niño ¿Y Jesús? si eran reyes? Claro Y que si eran eran reyes. reyes, o si no eran reyes, o si qué onda, ¿no? O si eran tres, eran más de tres, si algo pasó por ahí, si perdieron algunos, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, tenemos que decir, ¿no? Que a qué hacía referencia en ese tiempo el término de mago. Porque obviamente cuando hablamos de Reyes Magos, pues nos imaginamos a un tipo con su sombrerito, ¿no? Y su varita mágica y todo esto. Exacto. Que hace magia, ¿no? Y Sobre todo. exactamente. Y bueno, realmente esta palabra mago en esos tiempos hacía referencia a lo que era una persona sabia, ¿no? Una Ok. persona sabia, así se le consideraba en la antigüedad, que era un mago, ¿no? Y por eso podemos ver otros tantos magos, como por ejemplo Merlín, que era una persona que era muy sabia, ¿no? Claro. Y bueno, en esta situación fueron hombres sabios que vinieron desde el este. No Y que desde bueno, Oriente. no del este, porque Oriente no fueron todos, ¿estamos de acuerdo? Ok. Ahora, esto pudo haber sido una referencia de lugares como Arabia, Mesopotamia o en algún lugar del este de Palestina, como estoy yo en estos momentos con mi turbante. Pero bueno, eso es lo primero que tenemos que hacer referencia en cuestión de lo que serían los magos o sabios realmente. Ahora, Ok. ¿qué es lo que nos dice la parte teórica, canónica y, digámoslo así, super régimen de los parte de los cristianos y los católicos? Bueno, primero que nada nos habla de los evangelios, ¿no? Los evangelios solo hablan de magos, no hablan de que fueran reyes, no habla de sus nombres, no habla absolutamente de nada. Ok. Ajá. Y bueno, así como lo acabo de decir, solamente hablaba de que eran magos, no mencionaban sus nombres, ni tampoco que fueran reyes, solamente mencionaban que eran magos. Tampoco nunca se habla de un número exacto, ni que fueran tres, ni que fueran cuatro, no se habla ni siquiera de una cantidad de Wow. personas. Solamente se menciona o se cree que fueron tres pues, por la cantidad de regalos que fueron dados al niño Jesús, Bueno, que en este mencionaron caso fueron los tres. regalos, ¿no? Pero no Ajá. la cantidad, o sea, no sabemos cuánto oro, no sabemos cuánto. Bueno, por eso es lo que digo, se cree que hayan sido tres, pues por la cantidad de regalos que se dieron, ¿no? Que fueron el oro, la mirra y el El incienso. oro. El oro. Es que ya estoy hablando como árabes. Ahora, esto es hasta ahí lo que se sabe de los evangelios, ¿no? Ahora, hay que decir que, según la creencia de estos evangelios, estos magos eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos, Ok, y entonces, que los evangelios ven como las primicias de las naciones que aceptarían la religión mm, católica a nivel universal, por así decirlo.
¿no? Ok. Esa es como la interpretación que se le hace a estos magos. A la llegada de estos reyes, ¿no? Exactamente. Que está próxima en unos días. Ahora voy a hablar de la figura católica de estos reyes magos, ¿no? Ok. La figura católica de estos reyes magos tiene su origen, ¿no? En los relatos del nacimiento de Jesús, que es lo que todos conocemos, ¿no? Que llegaron siguiendo la estrella y que la estrella, que fueron guiándolas hasta que llegaron al pesebre y se encontraron con María, José, el burro, la vaca y todo el desmadre que ya conocemos, ¿no? Y bueno, después de esto algunos fueron integrando a los evangelios canónicos, porque recordemos que hay evangelios canónicos y evangelios gnósticos, ¿no? O no reconocidos, ¿no? Y que bueno, que es lo que hoy se conforma como el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? Se fueron juntando estos relatos hasta que se establecieron dentro de lo que fue la parte del Nuevo Testamento. Ahora, concretamente y propiamente, el Evangelio de Mateo, o el Evangelio según San Mateo, es el que nos habla propiamente de esta parte de los magos. Y como dato curioso, hay que decir que también no hay mucha información de los reyes magos, ni de los magos, ni de los sabios, ni de nada, ya que este evangelio solamente narra durante solo 12 versículos lo que ocurrió en esa escena o ese momento, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Exactamente. Okay. Entonces, en 12 versículos se concreta toda esta narrativa y no se sabe más, no se sabe más que eso. Y bueno, es la única fuente bíblica que menciona a unos magos quienes, tras seguir una supuesta estrella, buscan al rey de los judíos que ha nacido, supuestamente también en Jerusalén, ¿no? Okay. Guiándolos dicha estrella hasta donde nació Jesús, en Belén, ¿no? ¿Por qué digo esta parte de que de alguna u otra manera... Supuesta estrella. Porque bueno, se ha hecho investigaciones y también se coincide o se puede entender que cuando se hablaba de magos, también se hacía referencia a los sabios, que eran personas que se dedicaban a estudiar el movimiento de las estrellas, de asteroides, de todo esto, ¿no? Y o de los oráculos, ¿no? Ajá, y evidentemente al ver esta estrella que pues brillaba de manera distinta, que era totalmente diferente al resto, pues llamó su atención y por eso es que se dice que siguieron la estrella, ¿no? Que se dice, bueno, que ahora el 21 de diciembre pasado había surgido otra vez la estrella de Belén, que era la unión de Saturno y de Júpiter, ¿no? Exactamente. Bueno, no la unión, sino como que se habían ponerse alineado. Paralelos, ¿no? Ajá. Pero también se decía que podía ser Sirio, ¿no? Lo hablamos en Göbekli Tepe, ¿no? Que era una estrella muy brillosa y de hecho también en Göbekli Tepe, a través del agujero que trae este monolito, se puede apreciar la estrella de Sirio, ¿no? Y de alguna otra manera, por eso es que yo decía, bueno, entre comillas, Jerusalén, ¿no? Sí. Y entre comillas también Belén, ¿no? Ahora, de eso a que nos den toda una descripción como la conocemos, de que en un pesebre y que si este y que si el otro, bueno, pues solamente son 12 versículos en los que se tuvo que haber resumido toda esa historia, ¿no? Y no hay más información. O sea, eso es todo lo que se sabe de manera canónica, o sea, lo que es aceptado por la figura católica, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, bueno, estos evangelios ofrecen, la verdad, muy pocos datos. La verdad, me senté y me puse a leer los 12 versículos. Raro, sí, se te salió el demonio. Se me quemaron las manos, pero es muy poco lo que ofrece realmente de descripción sobre los Reyes Magos. Y en realidad, ¿no? Esta historia de los magos de Oriente aparece más definida, o mejor escrita, o mejor vislumbrada en lo que serían los evangélicos, los evangelios, apócrifos. Ahí sí está más descrito toda la parte de los Reyes Magos y los magos de Oriente, que se les conoce más que Reyes Magos como magos de Oriente, ¿no? Bueno, son evangelios muy ricos en descripción sobre estos personajes y prácticamente los describe ya físicamente, ¿no? Inclusive hasta qué es lo que llevaron de regalos, ¿no? Y bueno, en ellos, en estos evangelios, se define el término de mago a una interpretación de un sinónimo de astrólogo. Ok. Ajá. O sea, ahí ya estamos definiendo más exacto qué eran, ¿no? O sea, no eran sabios, no eran hechiceros, no eran astrólogos. Reyes. Okay. Y que prácticamente eso es lo que nos define esos evangelios por la palabra mago, nos da ese sinónimo de astrólogo.
Y bueno, también podría definirse como un sabio, ¿no? Que puede, a través de la lectura de las estrellas, predecir acontecimientos importantes. Que eso es lo Lo que hacían muchos de los magos en ese tiempo, ¿no? que Bueno, eso los famosos, ¿no? se asemeja más a lo que realmente sería la estructura o el trabajo o la idea, ¿no? De lo que sería un mago en esos tiempos, ¿no? Que bueno, sería más adecuado porque evidentemente eso de sacar la varita y empezar a hacer trucos, pues no sería lo real, ¿no? Aquí realmente la parte de estos evangelios apócrifos nos describe esta situación de decir, bueno, ellos estudiaban las estrellas, estudiaban estos acontecimientos que iban sucediendo y gracias a ese estudio lograron determinar que algo importante iba a suceder, ¿no? Okay. No lo llamemos a lo mejor el nacimiento de Jesús, pero a lo mejor algo importante sí en cuestión de la alineación de los planetas, a lo mejor se cumplía un ciclo, etcétera, Un etcétera, cometa, ¿no? ¿no? También hablan de un cometa, de que pudo haber pasado un cometa en ese momento y que eso fue lo que siguieron, ¿no? O sea, no precisamente una estrella, sino el cometa. Se habla mucho del cometa y de hecho el cometa sería como lo más justo y lo más real, porque obviamente cuando estudias la parte de la historia de las estrellas y los cometas y todo eso, sí se llega a cruzar un cometa, ¿no? En estos mapas que hacen como de estrellas y todo, sí llega a cruzar una estrella en esos tiempos, ¿no? Y que además coincide que pasó justo en ese momento cuando ellos iban estudiando esta parte de las estrellas, ¿no? Además, no sé si te acuerdas, pero yo recuerdo que cuando era niña, hace apenas unos cuantos años, ¿verdad? Uh-huh. En los nacimientos, en el pesebre, se ponía una estrella, según era una estrella, pero era un cometa, porque tenía su estela de luz. Entonces, eso va más de acuerdo con esta versión, ¿no? Sí, tenía una colita, ¿no? Tenía esta Ajá, de parte hecho, como el que iba nacimiento que dejando su nosotros estela. poníamos era una estrellita con una estela, y pues sí parecía un cometa. Y que de hecho, si ven alguna película, ven algo así, ¿no? O algún documental, siempre se ve esa estrella que se va moviendo dejando una estela. Uh-huh. Entonces, sí quedaría más de acuerdo con esta Con esa parte versión. teórica. Ajá. Ok. Ahora, después de esto, ¿no? Yo dije, bueno, ya entendí que solamente son 12 versículos, ya se explicó bien todo, ya entendimos que son magos y todo, pero bueno, la tradición que nos llega o la más difundida cuenta que los reyes llegaron de Oriente, Ajá. ¿no? Y bueno, allí buscaron al niño Jesús recién nacido y Uh-huh. lo adoraron, ofreciéndole oro, que representaría para esos tiempos su naturaleza real como Okay. presente conferido a los reyes. O sea, siempre que nacía un rey o siempre que había un rey que había nacido o Le algo, ofrecían oro. se le ofrecía el oro como un tributo, ¿no? Por su naturaleza real como la parte de la realeza, obviamente, ¿no? Y bueno, después se le ofrecía también incienso, que representaría su naturaleza divina, empleado en el culto de los altares de los dioses. Algo muy representativo en esos tiempos, porque evidentemente todos los dioses se les adoraba con incienso. A Apolo, ¿cómo se llama este otro? A Zeus, a todos se les adoraba con incienso, ¿no? Y hasta la actualidad lo seguimos haciendo. En las tradiciones, cuando uno va a misa, se sigue quemando el incienso, ¿no? En las Que te misas lo de... pregunten a ti que fuiste Sí, que yo acólito. me lo fumé varias veces, ¿no? Que aunque usted no lo crea, sí, el señor aquí presente fue acólito. Así es, no sé qué pasó después, pero eso fue lo que sucedió. Y bueno, la mirra se representa como un compuesto embalsamador para los muertos, O sea que, que se ven que se iba a morir. que representa el sufrimiento y la muerte del futuro Jesús, o sea, la Ok. muerte de Jesús en la cruz. Y bueno, de hecho, existe una similitud de esta acción con el caso del rey Seleuco I, Nicator, que ofreció los mismos presentes al dios Apolo en su templo en el año 288 a.C. Paréntesis, si Entonces, quieren saber sobre Apolo, no se pierdan el siguiente rollo que saldrá el próximo viernes y hablaremos un poco sobre Apolo. Ya, así es. perdón por Ahora, mi anuncio. aquí hay una teoría que la estoy investigando muchísimo y existen dos corrientes de lo que sucedió con el oro, con el incienso y la mirra, porque digo, todo el ¿Qué mundo pasó sabemos con que, él, no? a todos el mundo sabemos que se lo llevaron y hasta ahí, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó con ese oro? ¿Qué Lo pasó con ese? gastaron, ¿qué hicieron Ajá. con él? Bueno, Ajá. existe la teoría, ¿no? Existe la primera, la que voy a hablar como la teoría apócrifa, que dice que el oro lo ocupó José para poner un taller
de carpintería y poderse valer con eso para poder pagar todos los gastos de la vida de Jesús y de María, Okay. ¿no? Se me hace justo. Ajá, que el incienso se ocupó durante muchos de los eventos en los que Jesús daba sus misas, daba sus palabras, daba su todo, Okay. y así es como se ocupó. Y que la mirra se ocupó para cuando Jesús resucitó, no, perdón, cuando lo Murió en la bajaron de la cruz. cruz, cuando lo bajaron de la cruz para poderlo embalsamar, ¿no? Esa es la teoría O sea que más... María lo estuvo guardando todo ese tiempo sabiendo que lo Ajá, iban a matar. esa sería la teoría más cercana, ¿no? O sea, como la más bonita. Y luego existe una teoría 2 o una teoría B, ¿no? Que es como la más, que yo me inclino más por ese lado, tendría más secuencia y más lógica. Que ese oro se lo robaron dos personas que fueron crucificadas en la cruz con Jesús. Que es que Barrabás ¿Sí es Barrabás? Sí, Ajá. el otro no me acuerdo cómo se llama, pero Bueno, sí. pero ellos dos se lo robaron. Ajá, se lo robaron a María y después fueron crucificados en la cruz. Que el incienso se ocupó para la última cena y que la mirra se ocupó cuando murió Jesús, lo bajaron de la cruz y lo enterraron y le hicieron esta limpia o este embalsamamiento con esa mirra. Bueno, no dista mucho de la primera versión, ¿no? O sea, pero creo que sí es más fácil que creamos la primera versión, porque pues finalmente cómo sobrevivieron, ¿no? Porque eran personas humildes y entonces pues Exactamente. ocuparon ese oro para poder sobrevivir y darle una vida, pues, entre comillas, decente a Jesús, ¿no? Y luego también había escuchado otra, pero ya no me pareció como tan lógica, que decía que ese oro que se habían robado los Ladrones. ladrones son los que le habían pagado, es con el mismo oro con el que le habían pagado a Judas. Pero ya dije, ya eso ya está muy fumado. Ya ¿No? está Eso ya está, demasiado, ¿no? O sí, sea, ya. sí es como muy complot, ¿no? Sí, Y ya es como muy. entonces el mismo Ajá. oro usado por nada. No, No, ya yo es como. creo que voy más por la primera versión. Sí, yo también me fui más por la primera, aunque la segunda me gustó esta parte de, bueno, se robaron el oro Y fueron y castigados. terminaron, exactamente, ¿no? Bueno, después de esto, me hice la siguiente pregunta. Bueno, ¿de dónde carajos entonces provenían estos tres reyes magos, pero principalmente el nombre? Porque el nombre no es mencionado en ningún lado. Solamente Ajá. describen físicamente, se describe a lo mejor su vestimenta, lo que llevaron y todo, pero ¿de dónde caramba salió ese nombre? Bueno, Ajá. el origen de los Reyes Magos como tal, como lo conocemos en la actualidad, tiene un origen que yo lo remonté o me acerqué lo más que pude a la tradición medieval, que los bautizó con los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Uh-huh. Que bueno, a partir del siglo VIII, los Reyes Magos recibieron sus nombres durante la Edad Media, con algunas variantes, que obviamente recordemos que los nombres, pues bueno, se pueden ir modificando hasta que caigan en una versión como la conocemos ahora, ¿no? Y bueno, los primeros nombres que yo logré encontrar fueron Vitisare, Vitisarea, ese es el nombre, los dos nombres que encontré, que sería el similar a Baltasar, ¿no? Uh-huh. Melchior, con I, Melchior, ajá. Melchior, y Gataspa, que sería el igual a No, qué bueno que se los Gaspar. cambiaron, la verdad. Son muy difíciles de pronunciar. Tomemos en consideración que esos nombres eran considerados así por la Edad Media, ¿no? O sea, Claro. había Ajá. nombres distintos y vuelvo a repetir, conforme se va evolucionando la lengua, pues se van cambiando al estilo que nos corresponde. Y bueno, posteriormente la evolución de los nombres pasaron a Melchor, Gaspar y Baltasar, como los conocemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esos tres nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el famoso mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, San Apolinar el Nuevo, en la Ajá. ciudad italiana de Ravenna. Ahí es Okay. donde se aparece por primera vez el nombre Los de tres nombres, ¿no? Ajá. exactamente, ya con la forma en la que los conocemos, y se creía que el nombrar a los tres reyes magos como una oración podría curar la epilepsia. O sea, se consideraban que eran santos, o sea, eran los Uh-huh. santos O reyes sea, magos, o los reyes santos sí, porque magos. en algún tiempo se decía los santos reyes. Exactamente. Sí, sí, es Y se cierto. decía que si tú rezabas cuando tú tenías una persona con epilepsia, no encontré la oración, la verdad, pero hacías una oración y mencionabas el nombre de los tres reyes, Uh-huh. se curaba la epilepsia. Uh-huh.
Y además, si ponías las iniciales de los tres Reyes Magos, o sea, B, MGB. MG, ¿no? O como los quisieras poner, pero que fueran las iniciales en la puerta de tu casa, ahuyentaba a las malas vibras, a las brujas, al diablo y todo. Oh, hay que ponerlo, ¿no? Al igual se espanta el COVID, quién sabe. Pero A lo bueno, mejor. el punto es que así es como yo lo encontré, es lo que más pude remontarme a su idea de los nombres. Pero bueno, ahora, la leyenda de los Reyes Magos, ¿no? Cuenta que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás, esto también lo encontré buscando un buen, ¿no? Porque ya después de que entregan los regalos ya no se sabe más de ellos. No, ya no, ya adiós, bye. Bueno, aquí les voy a contar lo que yo encontré, qué pasó con los Reyes Magos. Bueno, la leyenda cuenta que después de que la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás se encontró con estos tres Reyes Magos en el reino de Saba y los bautizó y los consagró como obispos. Sin embargo, ahí no termina la historia. Sigue todavía, es como la Rosa de Guadalupe. Pero bueno, la historia no termina bien para ellos. No, no me digas que fueron mártires. Ya que en el año 70 habrían sido martirizados y sus restos depositados en un mismo sarcófago. Porque obviamente estaban todavía esta idea de estar en contra del cristianismo, ¿no? O Bueno, sea, se volvieron cristianos, pero los los, martirizaron y porque creían todavía en otras cosas. no, los bautizaron, Ajá, los volvieron obispos. ajá, Tanto Tomás, bueno, el apóstol Tomás, los consagró como obispos, ajá. y hasta el año 70 fueron martirizados y los mataron por esta idea del cristianismo. De Acuérdate que que... seguían siendo paganos. Exactamente. Pues sí, ya se habían convertido. Bueno, ahora, este sarcófago que es de oro y está muy bonito, se encuentra en Santa Elena, o se cuenta que Santa Elena fue en búsqueda de estos restos y los trasladó a Constantinopla. Hizo todo un desmadre, mató gente, ya saben, lo de siempre, ¿no? Y se robó los restos de los tres Reyes Magos. Y posteriormente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I, Barbarroja, trasladó esos restos a Colonia, en Alemania, en el siglo XII. En donde... ¿A Colonia o a Polonia? A Colonia, no, Colonia en Alemania. Ah, ok. Ajá. Así se llama la ciudad de Colonia. Lo cual propició que se construyera la Catedral de Colonia. Gracias a estos restos se erigió una nueva catedral. Y bueno, lo que hoy se le conoce dentro de esta catedral sigue existiendo. El relicario de los tres Reyes Magos, que según la tradición contiene los restos de los tres Reyes Magos y se les considera una reliquia de las más grandes de todo el mundo, porque es un cofre bastante grande y es de oro. Sí, pero aparte son tres. Todavía se exhibe en Colonia. O sea, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Colonia en Alemania, ir a esta catedral, ahí está el relicario de los tres Reyes Magos, o lo que se cree que son los tres Reyes Magos. Ajá. Sí, porque no tenemos la certeza de que sean, ¿no? Ahora, esto dio resultado a muchas interpretaciones, a muchas historias, ¿no? Como lo es, bueno, la adoración de los reyes. Muchos artistas renacentistas, ¿no? Lo representaron con ese nombre, la adoración de los reyes, ¿no? Y bueno, era un motivo pictórico para muchos artistas, como lo fueron los grandes maestros del Renacimiento, Masaccio, Gozzoli, Botticelli, en Italia propiamente ellos se encargaron de representar esto, Van der Weyden, Memling, el Bosco y Rubens en Flandes, y el Greco Velázquez, entre otros tantos en España, que recrearon esta famosa escena. En la que obviamente representaban la aparición de los tres Reyes Magos, ¿no? En el pesebre y el nacimiento de Jesús. Y aquí también ya les pusieron las características físicas que conocemos. Exactamente. A eso es a lo que voy a llegar ahorita. Ahora, también Da Vinci hizo una representación que no terminó, pictórica, de la adoración de los reyes o de la adoración de los magos. Él sí le puso como los magos. Y prácticamente aquí es donde nace este mito, ¿no? De cómo se verían representados físicamente esos Reyes Magos. Bueno,
¿Cómo son representados en estas obras? Bueno, Melchor se representa generalmente como un anciano blanco, con barba, por las personas provenientes de la zona de Europa, y es el que ofrece al niño el oro. Recordemos que esta parte de la zona de Europa, ¿no? Era la que contaba con el oro y era la que prácticamente contaba con toda la realeza o todas las realezas que se conocían. Por eso es que se representaba de esa manera a Melchor. Gaspar se representaba como la zona asiática y era el que portaba el incienso para la divinidad de Jesús. Recordemos que Gaspar es el otro rey mago que también tiene su coronita, ¿no? Y trae su barbita, pero representaba la parte de Asia. Y bueno, por último, Baltasar, que sería el rey mago de color, no quiero decir de color negro, pero pues es de color, ¿no? Piel oscura. De color serio, que representaba la parte de África y obviamente regalaba al Salvador, en este caso a Jesús, la mirra que obviamente ellos ocupaban para embalsamar a sus cadáveres y obviamente simbolizaba la humanidad de Jesús. Baltasar, al tener esta representación de África, obviamente recordemos que Egipto, por ejemplo, que son muy característicos de embalsamar a sus emperadores, a sus cadáveres y todo, bueno, esa era la parte que representaba a Baltasar, ¿no? Yo también sabía que representaban como las 3 etapas del ser humano, ¿no? O sea, en el caso de Gaspar, que era joven con cabello rubio, pues la parte de la juventud, ¿no? Baltasar, que era con piel oscura y más maduro, y ya Melchor con las barbas blancas, que pues ya era el anciano, ¿no? Entonces, que también algunas veces se les ponía como la representación de las 3 etapas del ser humano. Que inclusive también encontré que representaban la parte de todos los gobiernos o de todos los imperios, ¿no? Que había pasado Europa en ese tiempo, ¿no? Desde los reyes de tener castillos, oro, diamantes y todo eso, hasta los que eran los de África, ¿no? Que se consideraban como los más pobres, que en realidad pues no es que fueran pobres, pero en ese tiempo el color negro pues se representaba a una parte negativa. Porque de hecho también investigué cuando veíamos lo del arte, ¿no? Ahorita que hablé de Botticelli, el Greco y todo esto. Fueron los primeros que representaron el color negro de Baltasar, porque antes se consideraba que el negro tenía una relación con Satán, o era una relación con el diablo, hablando propiamente de las artes. Entonces, obviamente, antes, a los tres los pintaban del mismo color, solamente que lo que les diferenciaba es que dos tenían barba, ¿no? De diferente color, y uno era representado pues sin barba, ¿no? Era una persona X. Y obviamente lo distintivo o lo que marcaba la diferencia entre cada uno era lo que traemos tú y yo, el turbante, ¿no? Y la corona, ¿no? Que obviamente sería el símil o lo más cercano a representar las diferencias entre las culturas, ¿no? O entre las culturas, ¿no? Las culturas y las ideas, ¿no? Pero realmente no está tan alejada esta parte de decir, bueno, son representados así, porque obviamente, vuelvo a repetir, están representando cada parte de lo que era Europa. Realmente si a lo mejor hubiera una parte de América, pues a lo mejor no llevaría corona, llevaría un penacho, se me ocurre, ¿no? O sería un piel roja, o a lo mejor sería una cara alargada, o un bigote como de Cantinflas, ¿no? No sé, algo por el estilo. No sé. Ajá, algo por el estilo, pero obviamente pues como todavía no se conocía esta parte o se cree que no se conocía esta parte de América, del planeta. Entonces obviamente solamente se representaba con esos tres reyes, ¿no? Ok. Pero bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, ¿te toca? Pero espera, también sabía algo sobre esta cuestión de las estrellas, ¿no? Porque muchas veces pusimos o ponemos o nos dicen que el cinturón de Orión son las 3 estrellitas esas que están formadas en el cielo y entonces te dicen, mira, ahí están los 3 Reyes Magos, ¿no? O sea, también esa parte es como muy representativa de los Reyes Magos, ¿no? Sí, porque de hecho, bueno, cuando todos somos niños siempre nos vemos al cielo, ¿no? Y están esos 3 puntitos, ¿no? Ajá. Y son los famosísimos 3 Reyes Magos, pero volvemos a lo mismo, o sea, esa representación entra más como en la cultura de la observación astronómica, ¿no? Y que ahí una vez más entramos con esa parte de los astrónomos, ¿no? Exactamente, la astrología y toda esta parte de estar viendo el cielo, ¿no? Que probablemente si hubieran vivido en esta época no hubieran visto esa estrella, ¿no? Porque es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Estábamos como idiotas. Sí, y no lo encontramos nunca. Bueno, la vimos unos días antes, ¿no?
como 2 días antes la vimos, que todavía estaban como en diagonal, todavía no estaban una encima de la otra, pero Sí, bueno, pero obviamente, o sea, imagínate, en esa época, pues obviamente era donde más limpio el cielo. Sí, no, inclusive, o sea, si uno volteara a ver el cielo, sería así como de, bueno, cualquier estrella pudiera representar algo, ¿no? Ujú. E incluso esa parte es lo que queda como en misterio, ¿no? Ujú. ¿Qué tan fácil o qué tan sencillo hubiera sido seguir una estrella? En este caso, la estrella de Belén, Pues o en vas a este ver que no fue caso, tan sencillo. Ahorita con lo no, que yo te voy a échale, contar, te escucho. no fue tan sencillo, porque resulta que, bueno, la historia siempre nos dice, después de lo que tú nos contaste sobre los evangelios y sobre esta situación, que no se tiene muy bien identificado cuántos reyes magos habían sido en un principio, Ujú, y después especificaron que sí, que eran 3, pues siempre nos dicen que fueron 3, ¿no? ujú. Pero existe una leyenda que cuenta sobre la existencia de un cuarto rey mago, el cual, por cierto, sufrió o sea, un montón de acontecimientos que no le permitieron poder llegar a honrar al niño Jesús, ¿no? Y a entregarle sus regalos. Estoy hablando de Artaban. Él era un hombre de barba larga, ojos profundos, que vivía en el monte Ushita en el año 4 antes de Cristo. Ajá. Busqué el nombre de este monte, del Ushita, y no aparece como lo encuentras en las descripciones, porque aparece como Uchita en vez de Ushita con S. Ujú. Así que yo quiero pensar que pues también es algo que se encuentra por el Medio Oriente, porque no hay una especificación en las, si ustedes lo buscan Ushita, Monte Ushita, no aparece, aparece como Uchita, ¿no? Pero bueno, Ujú. Artaban poseía el don de enterarse por medio de los oráculos, y específicamente de los oráculos caldeos de Zoroastro, que estos eran pertenecientes a la región de Caldea en Mesopotamia, ahí ya vamos hacia Mesopotamia. Él se enteraba a partir de interpretar los oráculos, algunos Ya estamos sucesos, cambiando de lugar. Ajá. exacto, de algunos sucesos como la llegada al mundo de un ser de luz que traería el perdón de los pecados, ¿no? Entonces él en los oráculos leyó que iba a llegar alguien que iba a perdonar Ok. los pecados y que era un ser de luz. Un día Artaban se encontraba en las cuevas del monte Ushita y poco después de vaticinar la llegada del niño Jesús, recibió un mensaje proveniente precisamente de nuestros personajes protagónicos, Melchor, Gaspar y Y Baltasar, Baltasar, ajá. exactamente, en donde en esta carta fue avisado y confirmado de la noticia del próximo nacimiento, y en la que él era invitado a emprender ese viaje desde Borsippa. Ajá, es decir, que ahí era donde se iban a reunir los 4 Reyes Magos, en Borsippa. Esta ciudad era una ciudad antigua de Mesopotamia al suroeste de Babilonia, más o menos por Irak. Ok. De hecho, es donde se dice que están todavía los restos, o lo que parece ser los restos de la famosa Torre de Babel. Ok. Ahí en Borsippa es donde aparentemente está la Torre de Babel. No, pues por eso no llegó, pues vive en Irak. Bueno, espérate, porque en verdad esto es como, les voy a contar un cuento casi casi, ¿no? Una Bueno, tragedia. en este lugar de Borsippa es donde se iban a reunir los 4 Reyes Magos y que serían guiados por una estrella de luz resplandeciente, que ya conocemos. Entonces Artaban preparó a su caballo, de nombre Azusa, y escogió delicadamente las ofrendas destinadas al Mesías. Estos eran un diamante de Meroe, que es capaz de repeler los golpes del hierro y neutraliza los venenos, un jaspe de Chipre, y busqué que era un jaspe porque dije que es un jaspe, entonces es un tipo cuarzo de color rojo. Ok. Y este jaspe estimula el don de la oratoria, o sea, estaba pensando, ¿no?, en la cuestión de oratoria, una cosa que neutralizara venenos, y por último un rubí de Sirtes, cuyo fulgor disipa las tinieblas del espíritu, y pues dijo, estos 3 son los mejores regalos que yo le puedo dar al Mesías, y entonces se puso en marcha, ¿no? Justo cuando se encontraba a las afueras de Borsippa, sí, de Borsippa, se tropezó con un Ujú. hombre de oficio mercader, que había sido despojado de todo lo que tenía y hasta de sus ropas y golpeado al borde de la muerte. O sea, ya el señor ya estaba a punto de morir de los golpes que tenía y de todo lo que le habían quitado, ¿no? Entonces Ujú. Artaban se apiadó de él y lavó sus heridas, tablilló los huesos que estaban rotos y pues sin dudarlo
bueno, le dio de comer, le dio de tomar agua y le dio el diamante que llevaba para el Mesías. Dijo, pues te va a servir más a ti el diamante para que tú puedas volver a hacerte de cosas para vivir, ¿no? Este encuentro con este señor hizo que se atrasara, ¿no? Obvio. Y cuando llegó a reunirse con los otros reyes, pues ya no estaban. Y recibió una nota en la que se le informaba que sus compañeros no podían demorarse más esperándolo y que habían decidido marcharse. Pero le habían indicado cómo llegar, ¿no? O sea, le dijeron, continúate por todo el desierto, guíate por la estrella y ahí vas a llegar a Belén, ¿no? Artaban se puso en marcha, pero pues como ya iba atrasado, dijo, pues a ver si los alcanzo, entonces se echa a correr con el caballo, lo apura tanto que el pobre caballo se muere. De cansancio. Sí, pues sí, porque no le dio de comer, no le dio de tomar agua, o sea, vámonos, córrele, porque tenemos que alcanzar a los otros, ¿no? Entonces Artaban tuvo que seguir el camino, pues él solo, caminando. A pie. Exacto. Entonces, cuando por fin llegó a Belén, pues ya estaba sucio, cansado y con la ropa casi destrozada. Artaban preguntó por los otros reyes, pero pues no le daban noticias de ellos, porque pues no... Llegó, digamos, que a la parte de Belén donde no estaba el pesebre. En cambio, se enteró de la persecución y masacre en contra de los niños menores de 2 años por parte del rey Herodes. O sea, ahí ya fue cuando se enteró que pues, estaban persiguiendo a los niños, ¿no? Que los querían matar. Artaban fue testigo de esa masacre. Y cuando vio que un soldado estaba a punto de fusilar a un pequeño, le ofreció el rubí a cambio de la vida del niño. Le dijo, mira, te doy este rubí, no lo mates, perdónale la vida. Pero cuando el jefe del soldado se enteró que había perdonado la vida de este niño por Artaban, encarceló a Artaban. Entonces Artaban estuvo encarcelado 30 años. Estuvo encerrado 30 años, ¿no? Entonces ya no alcanzó a llegar ni al nacimiento ni a nada. Entonces justo cuando fue liberado, ya obviamente viejo, ciego, casi cerca de la muerte, se enteró de que Jesús iba a ser crucificado. Entonces dijo, pues voy a ir a entregarle el jaspe, aunque sea como una ofrenda tardía, ¿no? Todavía me queda el jaspe. Pero en el camino vio como una jovencita era vendida como esclava. Y Artaban entregó la última piedra, que era el jaspe, a cambio de la libertad de la muchacha. Entonces todavía dijo, no, tengo que hacer algo por... Entonces justo en ese momento cuando liberan a la muchacha y la muchacha le empieza a limpiar las heridas y a tratar de curarlo, porque pues ya estaba muy viejo y muy cansado, es cuando Jesús es crucificado. Y recordarán ustedes que al morir Jesús, bueno, al ser crucificado, se inició un temblor, un terremoto. Y la tierra se abrió y entonces tragó el cuerpo de Artaban. Vale, madre. De Artaban, perdón. Aún con vida, Artaban escuchó una voz que lo curaba y le agradecía todo lo que había hecho, diciéndole, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo estuve y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Artaban se preguntó, ¿cuándo hice yo tantas cosas? ¿No? O sea, no entiendo. Y le contestaron, lo que hiciste por tus hermanos lo hiciste por mí. Y en ese momento falleció. Es decir, que sí llegó a las manos de Jesús y Jesús le agradeció por todo lo que había hecho en ese camino de tantas peripecias. En nombre de las personas que había ayudado. Exactamente. Y la explicación astronómica del por qué Artaban no llegó o que perdiera el camino fue que hubo un eclipse. Y ese eclipse tapó la luz de la estrella que estaba siguiendo, ¿no? Entonces dicen que este eclipse fue más o menos por el 21 de marzo del año 5 a.C., no el 6 de enero, como todos creen que llegaron los Reyes Magos a ver a Jesús, porque todos dicen que el 6 de enero es cuando llegan los Reyes Magos a ver a Jesús, y no es cierto. Y ya habíamos investigado que pues más o menos la fecha de nacimiento de Jesús era entre marzo y abril. O sea, sí llegó el güey, pero llegó a otro lado porque se le cuatrapeó el GPS. Exactamente, se le tapó ahí la estrella y pues no alcanzó a llegar en tiempo a Belén. Y no llegó exactamente al punto de Belén, o sea, la pesebre. Porque recordarán ustedes que la historia dice que la estrella se posó en el pesebre y la luz de la estrella les dio la ubicación a los... el clásico, usted está aquí, no lo encontró Artaban. Y bueno, existe un libro que cuenta esta leyenda que se llama Artaban, el cuarto rey mago, y su autor es Henry Van Dyck.
Ahí les vamos a poner el nombre del libro y el autor para que lo busquen. Se me hace muy interesante la leyenda porque pues todo el mundo, a lo mejor es muy novelesco, a lo mejor no existió, a lo mejor alguien dijo, ¿por qué nos metemos a un cuarto rey mago, no? Pero pues está padre, está interesante esta historia y dices, pobre hombre, todo lo que pasó y no pudo llegar a darle en las ofrendas, pero lo ofrendó, si lo queremos ver como muy religioso, ofrendó el nacimiento de Jesús ayudando a otras personas. Sí, y de alguna u otra manera no ofreció a lo mejor sus obsequios, pero sí los ofreció de manera humanitaria, ¿no? Exacto. O sea, fue más puro y no tan banal a lo mejor como los otros, ¿no? Que sí fueron directamente a entregarle los regalos a Jesús, ¿no? Como tal. Y aparte, si te das cuenta, es el claro ejemplo de la perseverancia y la ayuda a los demás. O sea, yo voy a seguir luchando hasta llegar a mi objetivo y no me voy a dejar. O sea, 30 años después me entero que ya lo van a matar al pobre hombre y pues yo voy a estar ahí, ¿no? O sea, yo quiero darle mi ofrenda, ¿no? Sí, siguió con su compromiso. Exacto. Pobrecito Artaban, al menos sé que entregó ofrendas ayudando al prójimo, ¿no? No le entregó a Jesús, pero pues le entregó a otras personas. Sí, y que al final del día sí ya alcanzó a llegar, a lo mejor no físicamente, pero llegó a ver a Jesús, ¿no? Exacto, así es. Y pues esa es la historia del cuarto rey mago. Y además también tengo unos datos curiosos en donde, pues porque decimos, ¿cuándo fue que empezaron a poner a los reyes magos en el nacimiento, no? Fue una iniciativa de San Francisco de Asís. Fue una iniciativa. Él fue el que dijo, vamos a poner a los reyes magos. No tuvo mucho éxito en Europa, pero sí en México. En México sí, de hecho hay en Tizimín, Yucatán, se encuentra el segundo santuario más importante del mundo dedicado a los Reyes Magos, aparte del de Colonia, está en Tizimín, Yucatán, y cada 6 de enero se reúnen peregrinos para ir a este santuario de Tizimín, Yucatán. Yo no sabía. Igual en Tlaxomulco, Estado de México, no sé si es Tlaxomulco o Tlacomulco, se lleva igual una procesión, se lleva a cabo una procesión en honor a los Reyes Magos de más de 400 años de tradición. Esos son los puntos como importantes de México a destacar. No son mexicanos, señores, no. Los Reyes Magos no son mexicanos, porque no. Recuerdo mucho en mi infancia que decían, es que no creas en Santa Claus, eso es extranjero. Los Reyes Magos son los mexicanos. No. Ni Santa Claus ni los Reyes Magos son mexicanos. Ninguno de ellos dos estuvieron en tradiciones mexicanas, por supuesto que no. No viene de nuestras raíces. Lo hablábamos en lo de Santa Claus, ¿no? Que quisieron poner a Quetzalcóatl como un símbolo nacionalista. No triunfó porque aquí en México no hubo nada de eso, ¿no? Entonces no se crean que los Reyes Magos son mexicanos. No. No, y de hecho, sí, a lo mejor no son mexicanos, pero aquí es donde más se alaban, se podría decir, ¿no? O más se glorifican porque evidentemente, pues aquí hasta hacemos concursos de nacimientos, ¿no? A ver cuál es el mejor nacimiento, ¿no? O y no sé si recuerdas, había una película viejísima, o sea, muy, muy vieja, que luego pasaban igual en Reyes, de un niño muy pobre que no tenía dinero y que no iba a recibir a los Reyes Magos. Es toda una historia del México antiguo, en donde el niño sufría mucho porque no iba a recibir a los Reyes Magos, ¿no? Entonces sí, es así como muy mexicanizado esto, y no son mexicanos. No lo recuerdo, pero pues sí, o sea, te digo, o sea, aquí en México lo glorificamos mucho esta tradición, ¿no? Yo me atrevo a decir que inclusive la tradición de la rosca de Reyes, por ejemplo, ¿no? Es como más representativa que incluso yo creo que la Navidad, ¿no? Sí. Que incluso la Nochebuena o la misma Navidad como tal es como muy festiva, ¿no? O sea, inclusive tanto así que se reúnen las familias en los trabajos, ¿no? Los amigos para partir la rosca de Reyes, ¿no? Y creo que es una tradición, pues al menos a mí se me hace bonita, ¿no? Sí. Porque sí es una tradición que sí se sigue llevando a cabo, ¿no? Más allá de la edad que tengas, porque por ejemplo Navidad, a lo mejor para muchos ya Santa Claus y todo esto es como ya llegas a una edad, es como de, ya nada más ceno, me empedo y me voy, ¿no? O sea, y ya no hay más, ¿no? Y en cambio Reyes como que todavía une esta parte del niño con el adulto o el viejo, ¿no? Es como que todavía hay esta... Y todavía los tamales unión. y que, que el que No, encontró al niño. incluso
nosotros, por ejemplo, aquí en la casa, ¿no? Somos muy fanáticos de la rosca de Reyes, ¿no? Sí, es mi pan favorito. Entonces, ahorita que en nuestra tienda Soriana, ojalá que nos patrocine Soriana en algún momento de la Soriana, maldita vida, patrocínanos. estaban haciendo panes pequeñitos como conchitas, pero de De pan de rosca de muerto, ¿no? Digo, Reyes. de rosca de ¿De qué Reyes, como de perdón. pan de muerto? Es de Perdón, rosca perdón, de perdón, es Reyes. que He de decir que yo me sufro atrasé. todo el año por poder comer y disfrutar una rosca de Reyes. Y este mes, todo este mes he sido, bueno, esto que llevamos de diciembre, he sido la más feliz por poder comer esos pancitos de rosca de Ujú. Reyes. Entonces, oh, gracias Soriana, te amamos solo por Y eso, y la porque verdad nos es haces que enojar. Y la verdad es que es esa parte que dices, "Ah, está interesante, ¿no? O sea, realmente esa es una de las tradiciones que aquí en México se sigue respetando y se sigue llevando a Y cabo, que ¿no? se está adoptando como propia y no es propia. Ajá, no, digo, eso, bueno, yo creo que más como una parte propia de cada cultura, ¿no? ¿Mm? Porque a lo mejor si vas a España, pues también los tienen, o si vas a Italia, pues supongo que ya vimos que, por ejemplo, también hay esta parte en Alemania, en Colonia, ¿Mm? ¿no? Yo Portugal también creo ajá. que son muy fanáticos de los Reyes Magos. Yo, por ejemplo, nunca imaginé, ¿no? Hasta que hice la investigación que existiera un santuario de los Reyes Magos, ¿no? No, O sea, ni que yo, me existiera sorprendiste. Bueno, y una también aquí reliquia en como tal, México, Tizimín, ¿no? Yucatán, ¿no? Entonces, como de, bueno, está interesante, es algo que como bien lo dijiste al inicio, es un rompehistorias total, ¿no? El saber que existió un cuarto Rey Mago, ¿no? Que no hay una descripción como tal de los Reyes No. Magos en ningún lado, más que a lo mejor de los obsequios y tal, la parte, creo que dogmática que siempre nos han dicho, ¿no? Y muy pragmática de, son tres Reyes Magos, uno es así, otro es así, y otro es así, o sea, Y los más bien yo creo que, famosos, las famosas estrellas, ¿no? El cinturón de ajá, Orión, esos son los Reyes Magos y que y que están yo creo que se queda como observando. en el inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Más que otra cosa, ya es como algo que se queda grabado, pero no pasa de ahí, ¿no? Ya no hay una historia real. Y que no sabemos hacia dónde, por ejemplo, de niños no sabemos hacia dónde va a llegar nuestra carta, porque de Santa Claus sabemos que si se la mandamos va a llegar al Polo Norte, Ajá, lo cual ya descubrimos también que no que está, no que es él no cierto. vive en Polo Ajá, Norte, ¿no? ajá. Que no es originario de ahí. Pero los Reyes Magos, ¿a dónde les llega? Porque nos mencionan que fueron de diferentes ciudades, ¿no? Que uno venía de África, otro de Asia, otro de Europa, algunos dicen que todos venían de Oriente, ya vimos que el cuarto rey mago nos dice que se iban a unir en Bórsipa, que es una ciudad de Mesopotamia y Babilonia. Entonces, ¿de Sí, dónde son? por eso que se queda como es una historia que se queda en el inconsciente Uh-huh. colectivo, ¿no? Se Pero queda pues, en la memoria social y nos sí, lo van pasando sin saber realmente el la acontecimiento historia, como ¿no? realmente fue. Y pues sea Pero como bueno, sea, la ilusión de todos los niños y de los grandes también de recibir un regalo ese día, porque aparte es un día, no sé ustedes, rolleros, pero en mi caso yo juraba y perjuraba que había escuchado el elefante y que escuchaba las pisadas y que se escuchaban ruidos, o sea, la imaginación, tu cabeza puede crear mil historias y pues esa ilusión y esa tradición pues que se pueda mantener muchos años más y aunque estemos grandes, todavía poder recibir, aunque sea un pequeño regalo o un pequeño obsequio de los Reyes Magos, es bonito, nosotros lo hacemos, cada año ponemos nuestro zapato abajo del árbol, aunque estamos grandotes, y hasta el perro pone su zapato abajo del árbol, y se nos deja un regalo, ¿no? Ya sea por parte de mi mamá, sea por parte de mi tía, o sea por parte de nosotros mismos, pero está bonito despertarte al día siguiente y recibir ese regalo, ¿no? yo espero encontrar este 6 de enero mi jersey de Michael Jordan. Eso espero, Oh, yo eso espero espero. recibir ahora sí a mi crush. Santa Claus se equivocó y me trajo un crush de naranja. De naranja, un Orange Crush. No era ese Orange Crunch, Santa, te equivocaste. Entonces espero que los Reyes Magos, siendo tres, pues ahora sí lo puedan cargar y traerlo, ¿no? Lo Sí, secuestren. por favor. Pero bueno, muchas gracias, Rolleros. Esperamos que les haya gustado. Mándenos saludos. Si quieren que sean saludados aquí, mándenos por favor sus nombres para que los podamos saludar. Tenemos algunos saluditos como para el anónimo. Omar, te quiero, amigo. Gracias por darle like y por ver todos los videos. Gracias, Omar. Tenemos también a mi tía Mayela, Elsa. Y pues bueno, si quieren ser saludados, porfa.
escríbanos, comenten y síganos en todas nuestras redes sociales, ya saben, como @rollosdeescalera, Instagram, Facebook y YouTube. A lo mejor, tal vez podamos abrir Twitter, no lo sé. Tal vez. Tal vez. Y tal vez pronto nos vean en Spotify. Bueno, nos escuchen en Spotify. Entonces, pues síganos y comenten, por favor, si les está gustando estas locuras que estamos haciendo de las coronas y el turbante y los fondos característicos. Comenten, háganos memes. No nos molestamos, no nos enojamos. Al contrario, díganme que me veo ridícula, no me importa. Los amamos. Cuídense mucho. Voy a cortar cabezas.